Buenos días chicos, les saluda el profesor Brian Laura y hoy trabajaremos el curso de química. Para eso escucha con mucha atención y participa en clase. Tema de hoy, método científico. ¿Qué es el método científico entonces? El método científico, en breves palabras, es una metodología para obtener nuevos conocimientos. ¿Sí? Si queremos resumir lo que significa el método científico, es una metodología para obtener nuevos conocimientos. Ahora vamos a profundizar, ¿sí? Ya que tenemos el concepto. Hagámonos la pregunta, ¿en qué consiste el método científico? Y ahí nos respondemos, ¿no? Las personas podemos conocer el mundo que nos rodea de dos formas, empírico o científicamente. ¿Sí? Empírica o científicamente. Tenemos dos formas de conocer todo el mundo. ¿Pero qué los diferencia? Ahí vemos el punto 2. Diferencia entre conocimiento empírico y conocimiento científico. Entonces tenemos un gráfico donde nos dice, ¿no? El conocimiento empírico es el que se obtiene por medio de la experiencia y la práctica. Es decir, si nosotros queremos conocer sobre el fútbol, tenemos que jugar. Y ese conocimiento que estamos extrayendo a través del juego, es el conocimiento empírico. ¿Sí? A través del juego, que ya estamos participando. Entonces el otro dice, el conocimiento científico se consigue a través de un proceso de razonamiento llamado método científico, que consiste básicamente en observar, pensar, experimentar y generalizar. Entonces, este tipo de conocimiento no va a consistir en participar en el acto, por ejemplo, del fútbol, no va a consistir en que juguemos fútbol, sino va a consistir en que hagamos experimentos acerca, por ejemplo, de la patada, acerca de la pelota, acerca del peso de la pelota, acerca del por qué se va tan lejos la pelota. O sea, en palabras y experimentos es conocimiento científico. En juego y en participación es conocimiento empírico. Recuerda que toda persona que realiza actividades científicas debe seguir este método para que su trabajo tenga validez. Si no tenemos el método científico trabajado, no podremos decir que este conocimiento tenga validez. Si no lo hacemos, lo que hemos tratado de descubrir no tiene validez. Todos debemos trabajar con el método científico. ¿Y cómo hacemos el método científico? Punto 3. Pasos del método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? El método científico puede resumirse en 6 pasos, los cuales son: paso número 1, observación. Consiste en fijar nuestra atención en un hecho o suceso de nuestro entorno. Por ejemplo, vemos dos imágenes. Una donde están viendo a un insecto en la parte izquierda, que solo aparece la lupa, pero están observándolo todos. Y en la otra imagen también está la niña observando el saltamontes. Todo esto de observar simplemente, tan solo con mirar, ya es el paso número 1, que consiste en la observación. Punto 2 o paso 2, recolección de datos. Consiste en registrar los datos obtenidos de las observaciones y las descripciones hechas del fenómeno. Una vez que hayamos visto, por ejemplo, el saltamontes, podríamos sacar una lista de lo que hemos visto. Tiene 6 patas, tiene 4 patas, tiene 2 ojos, tiene antenas, le gusta hacer ruido en las noches. Todo eso tenemos que escribirlo, ¿sí? Eso que estamos escribiendo, como aparece en las imágenes, es registrar nuestros datos obtenidos a través de la observación. Una vez que miramos, escribimos lo que hemos observado, ¿sí? Ese es el número 2. Vamos con el número 3. Paso 3, hipótesis. ¿Qué consiste la hipótesis? Es la suposición inteligente del fenómeno producido que es necesario comprobar. Por ejemplo, una vez que hemos observado y hemos recolectado nuestros datos, podremos hacernos ideas. Por ejemplo, si yo he visto que el saltamontes tiene patas largas, eso es lo que puse en mi descripción de datos o en mi recolección de datos, yo puedo sacar como hipótesis que tiene la capacidad de saltar muy alto. Esa es mi hipótesis, porque eso yo lo estoy idealizando. Es mi conclusión, sí, pero no está descubierta con certeza aún. Simplemente es la idea de que yo me creo
al saber que tiene patas largas, nada más, es mi idea. Si es una suposición. Paso número 4. Consiste en comprobar la veracidad de la hipótesis mediante experimentos. Es decir, que si en el paso 3 yo dije que gracias a las patas largas el saltamonte, como hipótesis, puede saltar muy alto, en la experimentación yo tengo que hacer experimentos que tengan como finalidad saber si es verdad o no es verdad que este saltamontes puede saltar muy alto gracias a sus patas largas. Es decir, tengo que comprobar mi hipótesis, saber si es verdad o no lo que yo estoy pensando de las patas y el salto, ¿sí? A través de experimentos. Paso número 5. Teoría. La confirmación o no confirmación de la hipótesis, por ejemplo, ¿no? La teoría atómica, la teoría de la evolución. Una vez que yo haya sacado observación, luego recolecté mis datos, luego saqué mi hipótesis, luego hice mi experimentación, sigue el paso de la teoría. La teoría consiste en saber si mi hipótesis fue verdadera o no. Si en el caso fuera verdadera, yo coloco la teoría de las patas largas del saltamontes. O si no, la teoría del gran salto de saltamontes. Así se llamaría mi teoría. ¿Se entiende? ¿Verdad? Listo. Entonces, eso es teoría. ¿Sí? A través de mi conclusión y mi experimentación, yo llego a sacar una teoría. Listo. Sea o falsa o no, debo sacar mi teoría. ¿Sí? Pero de conveniencia de que sea verdadera. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en la ley sucede lo siguiente. Cuando la hipótesis es comprobada y aceptable mundialmente, ejemplo, ley de la combustión o ley de la gravedad, una idea se va a convertir en ley cuando todo el mundo acepte lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, si yo digo que los saltamontes tienen patas muy largas y por eso saltan muy alto, para mí eso es verdad y lo digo como teoría, pero otra persona dice que no. Y si otra persona dice que no, mi teoría no puede llegar a ser una ley, no puede evolucionar la ley. ¿Por qué? Porque todo el mundo debe aceptarlo. Cuando todo el mundo lo acepte, ya no se llamará teoría, se va a llamar ley. ¿Sí? En resumen, la teoría no es reconocida mundialmente. La ley sí es reconocida mundialmente. ¿Sí? Es por eso que tenemos ejemplos ahí. Ley de combustión. Todo el mundo acepta la ley de combustión. ¿En qué consiste la combustión? En que si quemamos algo, eso se convierte en cenizas o se reduce a residuos. La otra ley, ley de gravedad. Todos sabemos en el mundo de que todo objeto que es soltado va a ir hacia abajo porque existe la ley de gravedad. Como todos conocemos eso, se llama ley. Pero como mi experimento y mi hipótesis de las patas largas de saltamontes no es correcto con todo el mundo, entonces no llega a ser ley y se queda en teoría. Veamos entonces, chicos, una práctica que tenemos. Número 1. El conocimiento científico se consigue a través de un proceso de razonamiento llamado... ¿Cómo se llama ese conocimiento científico que se consigue a través de un proceso de razonamiento llamado? ¿Cómo se llama? Método científico, claro, ¿no? Porque el conocimiento que vamos a obtener, el científico, se consigue a través de un razonamiento. ¿Cómo se llama ese razonamiento? Ese conjunto de pasos, método científico. Ejercicio número 2. ¿Cuál es el paso del método científico donde se registran los datos obtenidos de las observaciones? O sea, ¿cuál es el segundo paso donde me pongo a copiar todos los datos? Muy bien, recolección de datos. Ejercicio número 3. ¿Cuál es el paso del método científico donde se comprueba la veracidad de la hipótesis mediante experimentos? ¿Dónde compruebo que es verdad o cómo intento salir de dudas si mi hipótesis es verdadera o falsa? En el paso 3, que era la experimentación. En la experimentación me voy a dar cuenta si mi hipótesis es verdadera o no. Pregunta 4. ¿Cuál es el último paso del método científico? El sexto paso. ¿Cuál era? Cuando todo lo conocen mundialmente,
Es ley. Muy bien. Ejercicio número 5. Cuando afirmamos todos los cuerpos arden por la presencia del oxígeno, nos referimos al paso del método científico llamado... Ahí dice, todos los cuerpos arden por la presencia del oxígeno. Nos referimos al paso del método científico llamado... ¿Es una ley o es una teoría? Me dice que todos arden, o sea, hay combustión. Muy bien, esa es una ley por ser aceptada a nivel mundial. Pregunta 6. ¿Qué conocimiento se obtiene a través de la experiencia y la práctica, o sea, de la participación o del juego? El conocimiento empírico. Sí, el conocimiento empírico. Ahora chicos, acabamos con la práctica, vamos a la siguiente y dice trabajemos en casa. Le va a quedar 5 ejercicios para que ustedes lo puedan resolver. A ver, aclaremos la pregunta, ¿ya? 1. Cuando la hipótesis es comprobada y aceptada mundialmente se obtiene una... Ustedes ya saben, teoría o ley. Pregunta 2. Menciona 3 ejemplos de teorías. Mencióname 3 ejemplos de teorías y ahí termina el problema. Ejercicio 3. Fijar nuestra atención en un hecho o sucesos corresponde al paso del método científico llamado... ¿En qué paso nos ponemos a mirar, a observar, a fijar nuestra atención en un fenómeno? ¿En cuál? Pregunta 4. Menciona 5 ejemplos de leyes. Es diferente teoría de ley, así que tenemos que descubrir leyes. Por ejemplo, dije, ¿no? Ley de gravedad, esa es una. Ley de combustión, ahí tienes otra. Te faltarían solamente 3. Vamos con el ejercicio 5. Investiga y escribe los 6 pasos científicos de un fenómeno. Así como yo puse el salto de saltamontes, ustedes pueden crear otra. ¿Sí? Pero ojo, quizás puedan encontrar los pasos con otros nombres, pero corresponden a la misma función. Es decir, si van a buscar en internet o en libros o en cualquier lugar, pueden cambiarle los nombres. ¿Sí? Y no hay problema, le pueden llamar otros nombres, en vez de ley pueden poner conclusión, por ejemplo, pero ustedes deben darse cuenta de que la función es la misma. ¿Sí? Ustedes investiguen y se van a dar cuenta. Por ahora, les recomiendo que se guíen de lo que hemos trabajado, porque ya lo han visto. Sí, pero no tengo ningún problema con que lo puedan hacer desde otra forma, de internet, de libros. ¿Sí? Está bien. Listo chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Buenos días chicos.